En este vídeo quiero hablarles de un libro. El libro se titula The Data Driven Project Manager. El autor es el profesor Mario Van Hoeke. Es un libro que se ha hecho muy famoso, muy reconocido, porque tiene el mérito de explicar cosas muy difíciles, porque se mete en matemáticas, se hace análisis estadístico, análisis cuantitativo, habla incluso de Monte Carlo, es decir, trata temas muy complicados, generalmente muy duros en gestión de proyectos, pero lo realiza de forma admirable bajo el formato de una novela. Hay una protagonista que es una project manager en una empresa de construcción. Tienen que gestionar un proyecto para construir un campo de tenis y se van recorriendo pues las distintas etapas del ciclo de vida, tomando decisiones cuantitativas y aprendiendo pues muy buen conocimiento gracias a que Mario Van Hoeke es un gran divulgador y un gran profesor. Entonces este libro lo recomendable es leérselo y comprarlo y disfrutarlo. Es un libro que se lee muy fácil, muy amigable, pero yo he descubierto una nueva forma de aproximarme a este libro con alumnos. Cuando en clase hemos propuesto ejercicios con herramientas y creo que funciona muy bien. Entonces, quería hacer un vídeo, o haremos un par seguramente, practicando con herramientas. Es una forma de reforzar todo el conocimiento que está muy bien contado en el libro, pero bueno, es una forma de repasarlo y yo también de entenderlo más, ¿vale? Entonces vamos a hacer así un guión. Vamos a seguir este guión, a ver si les cuento bien lo que quiero hacer. Quiero cubrir como tres etapas. El libro cubre bien la planificación, se toman decisiones de planificación sobre alternativas y finalmente también hay un capítulo de control, o sea, de monitorización, en el que se aplica muy elocuentemente la técnica de la gestión del valor ganado, EVM. Entonces, tengo aquí material que ya les compartiré también para que ustedes puedan reproducir lo que yo voy a hacer primero con Microsoft Project, pues para planificar aquí el proyecto a partir de una información de dependencias, duraciones, etcétera. Veremos cómo se aplica la técnica de nivelación para corregir una sobreasignación en ciertos meses. Esto con la herramienta Project se puede hacer muy fácil, ahora lo verán. Y también, es interesante ver cómo se podría utilizar el método de cadena crítica, que es una alternativa al método de camino crítico o ruta crítica, que es muy interesante también cuando tenemos que gestionar a partir de la gestión de buffers, de colchones de tiempo, ¿vale? Entonces, venga, vamos allá. O sea, si abrimos este Excel, aquí vemos la información que yo voy a necesitar para hacer esta práctica. O sea, vamos a quedarnos en la planificación, ¿ok? Entonces, tengo aquí un project vacío que no tiene ninguna información y lo primero que vamos a hacer es copiar esta información de los recursos. En este proyecto se tiene la limitación de que son 9 consultores como máximo. Esta empresa da servicios de consultoría y para este proyecto pues la limitación es que tienen 9 como máximo a tiempo completo y eso se puede expresar así, ¿no? Y además el coste de cada consultor son 1.500 euros por semana, ¿ok? Entonces en Project puedo copiar aquí esta información y en la parte de cronograma, ven que está todo vacío, voy a copiar esta información de nombres y duraciones y voy a intentar con la pista de que está en negrita las actividades resumen, el paquete de sitting, de poner las gradas, pues tiene por debajo estas actividades, estas tres, ¿lo ven? Y duran estas duraciones de aquí, 12 semanas, 13 semanas. Bueno, ya habríamos llegado a este nivel de descomposición. Ahora voy con las dependencias, que esto, también lo razona muy bien en el libro, de dónde salen esas dependencias. Y con estas dependencias y esas duraciones, pues ya la herramienta nos calcula que el proyecto duraría 240
días, 48 semanas, ¿vale? Vamos a hacer que el proyecto comience esa fecha, el 6 de enero. Entonces, si empezamos el 6 de enero, terminaríamos el 5 de diciembre, ¿vale? Y ya por último, para terminar la planificación, tradicionalmente pues asignamos recursos, ¿vale? Entonces, a partir de Clearing the Site, pongo aquí esto y ya, pues como tiene una tarifa, me calcula que el proyecto cuesta 454.500 euros, y aquí ven que salen sobre asignaciones. En algunas semanas, bueno, algunos días concretos, pues hay asignados más de 9 personas. Esto lo podemos ver gráficamente aquí en Project, en la vista Resource Graph. Ven que aquí en las semanas 17, 18 y 19 se han sobrepasado este nivel de 9 full-time equivalents, consultores a tiempo completo, y también vuelve a haber una sobreasignación aquí, ¿de acuerdo? Entonces en el libro pues razona muy bien cómo resolver esas sobreasignaciones, y aquí en los datos del Excel pueden ver la solución que proponen cuando hablan estrictamente de nivelar, respetando, bueno, pues utilizando el método de Critical Path Method, ¿okay? Y ven aquí los cambios que hacen, es decir, pues aquí ponen, digamos, desplazan esta actividad 4 semanas para que empiece después, y ahí se nivela para que no se sobrepasen los 9 consultores, y aquí también. Entonces voy a copiar de aquí a aquí otra vez y verán que esto se resuelve. ¿Okay? Ven que son los cambios que he hecho. Ya se va la indicación de que tenemos sobreasignación. No hemos consumido más tiempo, hemos movido en las holguras libres, y bueno, pues es una forma típica de resolverlas, de nivelar. Vamos. Aquí ven ahora que no se sobrepasan los 9 y tenemos otra figura mejor. En el libro también plantean otra opción para resolver estas restricciones, aprovechando otro método, no camino crítico, sino cadena crítica. Bueno, es otro método que no voy a explicar aquí ahora, pero que se basa en el supuesto de que las estimaciones están sobredimensionadas. Realmente aquí habremos dicho pues que son, por ejemplo, 6 semanas para tener una confianza del 90-95%, un grado de confianza muy alto de que terminamos a tiempo. Con 6 semanas nos da tiempo. Eso, para el que inventó este método, el señor Eliyahu Goldratt, pues no es correcto. Él proponía que se estimase con un nivel de confianza del 50%. Entonces, en el libro ven que aquí llevan a otras, o sea, bueno, por simplificar, estiman la mitad de las duraciones, pero a cambio ponen buffers, ¿okay? Es decir, si volvemos a hacer la planificación, si volvemos a copiar la información, así también podemos cubrir la nivelación, pero teniendo más holgura libre en la que hacer la nivelación, y aprovechando también pues que ahí al dimensionar, al estimar con la mitad del tiempo, pues tenemos digamos el proyecto casi terminado en 32 semanas, no en 48 o en 33, ¿no? Como contrapartida, pues modelamos buffers, y aquí, desde mi experiencia, cuando hay que utilizar buffers en herramientas de scheduling, pues lo más recomendable es modelar estos buffers como tareas manuales. ¿Por qué? Porque cuando se consuman se va a ver gráficamente, y bueno, pues de una forma muy manual pero efectiva podemos ir recalculando el tiempo que nos queda, ¿vale? Lo que dice el método de cadena crítica es que hay que proteger el camino crítico con el buffer de proyecto y los caminos casi críticos con los buffers de alimentación. Es poco habitual ver así cronogramas, pero es muy intuitivo que esto tiene más oportunidades de terminar a tiempo, porque vamos midiendo explícitamente cuánto nos queda de colchón, de buffer, ¿de acuerdo? Y cuando consumimos parte del buffer, pues es evidente para todo el mundo. No nos guardamos
esos consumos dentro de las sobreestimaciones que hemos hecho, que al final, según el autor Goldratt, esto se pierde, ¿vale? Ven, por ejemplo, aquí, si esto, pues en vez de 2 semanas son 4 semanas, pues voy a copiarlo así, 4 semanas. Aquí me sale una señal de que algo pasa. Yo podría, ven que también me avisa de que, bueno, el motor de planificación tiene como algo que no está calculado. Entonces, el truco que hace mucha gente para recalcular los buffers es copiar esta fecha, control C, al portapapeles, aplicar los links, los vínculos, respetarlos, y luego pues forzar que la fecha sea esa, y ya en vez de 75 días quedan 65. Entonces, de una forma muy rudimentaria vamos recalculando los buffers, y bueno, pues es evidente para todo el mundo que nos queda menos tiempo. Entonces, esta forma que parece muy intuitiva y fácil, pues en proyectos de los que tienen mucha concurrencia, que bueno, no es el caso de este, ¿no? Pero imagínense un proyecto más realista, modelado con cientos de actividades, que es lo que suele pasar en los proyectos así predictivos, de construcción. Pues a veces hay mucha actividad concurrente y muchos caminos casi críticos, y poner estratégicamente esos buffers de alimentación o buffers de proyecto pues permite saber si queda o no queda tiempo disponible y tomar acciones antes de que sea muy tarde. ¿Okay? Entonces, bueno, es un método que introduce el libro, que de una forma práctica lo veríamos así. Y bueno, pues en el comité de seguimiento del proyecto, pues al final lo que se decide es que no hace falta ni nivelar ni aplicar buffers. Vamos a simplificar y vamos a trabajar. Deciden hacer la línea base del proyecto contemplando las sobreasignaciones y pensando que cuando llegue ya el momento de la ejecución, pues tendremos más información para tomar decisiones más informadas, ¿vale? Esto también es muy habitual, muy realista, esta forma de pensar que propone el profesor Mario Van Hoeke, ¿vale? Bueno, pues ya tendríamos así el plan, ¿ok? ¿Qué es lo siguiente? O sea, ven que habríamos planificado los tiempos y los costes, y cuando esto es una decisión, lo que se hace es pues grabar la línea base, y después ya en ejecución pues controlaremos, monitorizaremos, es decir, mediremos y tomaremos decisiones, controlaremos para terminar en fecha. Pero hay que tener una referencia, y esto en las herramientas de scheduling es muy fácil poner aquí la línea base y gráficamente. Si voy al tracking Gantt, ven que aquí habríamos grabado la línea base. ¿Okay? El otro tema para completar la planificación, y así cerramos este vídeo, es el tema de la estimación. Es decir, no es profesional decir este proyecto va a durar 240 días. Hay que dar una estimación en un rango, y eso ya exige meter estadística, probabilidad, y modular pues estadísticamente la probabilidad de que este proyecto termine en fechas. Y aquí entramos en esta segunda parte de la práctica que les quiero compartir, que es el tema de Monte Carlo y PERT, PERT Monte Carlo. PERT a veces se dice el método de estimación de 3 valores. Bueno, ahora les explico mejor. La idea básica es que el proyecto, otra vez con Project lo abrimos. Para modelar estadísticamente este proyecto, podemos modelar estadísticamente cada una de las actividades. Es decir, por ejemplo, la actividad de excavación, podemos decir, con ayuda de expertos, que si no pasa ningún riesgo de los que contemplamos, pues esta actividad concreta duraría 10 días. Si pasan todos esos riesgos que nos imaginamos, serían 30 días, y lo más probable es que fueran 20 días. Cuando entramos la información en Project, utilizamos estas duraciones más probables. Aunque dice duration, en las herramientas de scheduling tienen que saber que se utiliza la duración más probable, porque el método del camino crítico, que es el método que utilizan las herramientas, sigue la duración más probable, ¿okay? Ni la duración optimista, ni pesimista, ni la duración media que se puede calcular ahora. Entonces, el método de la estimación de 3 valores se basa en que los expertos pues opinan esos 3 valores, optimista, pesimista, más probable,
Y luego se asume que se pueden modelar estadísticamente como variables aleatorias cada una de las actividades. Y quedándonos con las actividades críticas, aquí sí vemos solamente las actividades críticas, pues podríamos modelar la duración del proyecto y modelar también una figura estadística, una figura de probabilidad, para una función de probabilidad para el proyecto completo. Aquí se suele aprovechar un teorema que es el teorema del límite central para sumar variables aleatorias individuales que, bueno, son funciones beta, ¿vale? Bueno, es un poco la justificación matemática. A la de la verdad, no nos liamos tanto con matemáticas en la vida real, ¿vale? En gestión de proyectos. Entonces, si abren ahora este Excel, que también les compartiré para que se puedan descargar ustedes, ven esa información que teníamos en el project aquí en un Excel, ¿ok? La actividad de excavación pues puede durar entre 2 semanas, 6 semanas y lo más probable son 4 semanas, ¿ok? Si modelamos estas actividades como funciones beta, la duración media se calcula con una fórmula, ¿vale? Que es esta que ven aquí, y la duración media del proyecto pues sería la suma de las duraciones medias del camino de las actividades críticas, es decir, 48, que coincide con la duración más probable, pero no tendría por qué, ¿ok? Y también pues podemos saber, haciendo el suma producto de las actividades críticas, pues que esta sería la duración mínima del proyecto, máxima del proyecto, pero esto ya no es una beta, esto ya se modela como una función normal, una campana de Gauss, ¿vale? Y este es pues el método de la estimación de tres valores, que antes era algo, o sea, esto es una parte de otro método equivalente a camino crítico que ya no se usa, que se llama PERT, ¿vale? Lo que ha quedado de PERT pues es este cálculo del proyecto como si fuera una gaussiana, ¿vale? Esto es muy útil porque si yo sé que esto es una gaussiana, una función Gauss, pues centrada en la semana 48 y una desviación típica de 1,87, yo puedo saber cuál es la probabilidad de terminar antes que la semana 46, un 16%, antes de la semana 50, un 64%, y entre esas dos semanas, pues la diferencia, 84 menos 16, 68%. ¿Okay? Y bueno, pues podemos razonar con los jefes, es que bueno, no deberíamos decir esta fecha, comunicar esta fecha como la estimación del proyecto, porque la probabilidad sería muy pequeña, es mejor decir entre tal y tal fecha, eso es profesional, cuando nos expresamos así en términos probabilísticos, ¿vale? Entonces eso, aquí ven la función gaussiana que se obtiene, o sea, simplemente si quieren pintarla. Pero claro, esto tiene un problema y es que estamos aplicando mal las matemáticas. Digamos, la combinación, la suma de estas variables beta, eso se puede sumar como una función agregada de probabilidad normal si se cumple el teorema del límite central, pero aquí no puede aplicarse el teorema del límite central porque son muy pocas variables individuales y no son independientes entre ellas. De hecho, hay flechas como conectando esas actividades y dependen mucho, etcétera. Entonces, esto es una simplificación muy burda y nos explica mejor el libro que la forma correcta de hacerlo es con Monte Carlo, ¿vale? Entonces sale otra curva de densidad de probabilidad que no es exactamente una gaussiana, lo ven aquí. Entonces, ¿cómo llegas a esta curva? Bueno, pues ahí está la parte más bonita del libro, la que yo más disfruté, porque me enteré muy bien de lo que significaba Monte Carlo con esta metáfora de la máquina del tiempo, ¿vale? Entonces, ven que esta curva se obtiene haciendo muchas simulaciones. Monte Carlo es un método de fuerza bruta de simular pues muchas miles de veces pues los resultados del proyecto y bueno, pues ver un poco el caso final y luego hacer una estadística y esa estadística, bueno, pues la puedes representar también como una función así, como una función de densidad de probabilidad o una función de probabilidad acumulada, ¿vale? Entonces, ven que si yo recalculo esta curva, si le doy a grabar o lo que sea, ven que cambia la curva, cambia los datos, pero más o menos se mantiene, que la media es la semana 48 y bueno, pues tiene esa forma que no varía demasiado. Sobre todo la figura
de probabilidad acumulada no varía mucho, ¿lo ven? Entonces, esto de la máquina del tiempo, pues está muy bien, es decir, si yo quiero simular, por ejemplo, esta función, esta actividad como una función de probabilidad para la excavación y quiero simular una función beta pues con 10.000 puntos que cumplan esa distribución de probabilidad con este mínimo, este máximo y esta media, pues eso se puede hacer así en Excel por fuerza bruta. ¿Vale? Aquí en este Excel verán que hay como 10.000 líneas y cada línea pues tiene un posible resultado. Entonces, si hiciéramos muchas simulaciones con esta máquina del tiempo, si terminase el proyecto, bueno, pues la primera vez terminaría no con 48 semanas, sino con 44, la siguiente con 51, ¿lo ven? Entonces, esto es fácil calcularlo así, porque cada vez estoy sumando lo que duran las actividades críticas en este momento. La excavación era justamente esta de aquí. Bueno, pues aquí he obtenido aleatoriamente unos números, pues a partir de esta semilla, ¿no? O sea, aquí ven un poco la fórmula que yo he utilizado para simular pues esa distribución de probabilidad, pues a partir de unos parámetros, alfa y beta, pues a partir de lo mínimo, máximo, más probable, pues puedes simular esto y estadísticamente sale. Entonces, bueno, pues se cumple que la primera vez que simulamos el proyecto, pues la excavación dura 3, la siguiente dura 4, la siguiente dura 5, y si esto lo combinamos sumando con las otras, pues tienes como esos resultados, como si viajáramos en el tiempo y tuviéramos así todo. Entonces, esto luego en Excel es muy fácil representarlo, ¿vale? Pues aquí a la izquierda pues hay unas columnas así ocultas para que no molesten, pero bueno, si quieren destaparlas y ver cómo al final salen esos datos, es Excel, no tiene más misterio, ¿vale? Cuando este Excel, si lo quieren usar para otros proyectos suyos, pues para mí esto es como una herramienta genérica. Aquí pueden hacer Monte Carlo o PERT pues para hasta 25 actividades. Simplemente pongan optimista, pesimista, más probable y si es crítico, un 1. ¿Okay? Aquí obtendrían pues las curvas PERT, es decir, aquí podrían calcular pues las probabilidades de terminar antes de, como si fuera una gaussiana perfecta, y aquí pues tendrían esas curvas, como si lo hubieran simulado con Monte Carlo. Hay herramientas especiales, hay herramientas que simulan Monte Carlo, pero bueno, son de pago y con este recurso no tendrían que pagar por ello, ¿vale? En el libro también dice pues que, claro, tengamos en cuenta que al simular estas actividades, pues a lo mejor ya dejan de ser críticas. Entonces, en esta simulación que yo he hecho con Monte Carlo, tengan en cuenta que el camino crítico está fijo, es decir, siempre son críticas estas actividades. ¿Okay? Entonces aquí, con esto, pues ya podríamos decir de forma profesional una estimación de la duración del proyecto. No es profesional decir este proyecto va a durar 48 semanas, es mejor que va a decir que pues con un 62% de confianza, pues el proyecto durará entre 45 y 55 semanas. ¿Okay? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, que está quedando largo el vídeo, y en el siguiente que voy a hacer vamos a hablar ya de la parte quizá más importante, que es la monitorización y el control, ¿okay? Que le dedico un capítulo y bueno, simularemos un proyecto en varios puntos, en 3 momentos, según el libro, pero lo llevaremos a PM People para que lo vean gráficamente y en la práctica, ¿vale? Mira, pues les espero en el siguiente vídeo. Muchas gracias.